el cuello, este moño y el tapado de María, y esto, tapado de María Eugenia, un poquito. ¿Qué nombre le pusieron a su hijo? ¿Qué nombre le pusieron? ¿Qué nombre le pusieron a su hijo? 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 Abajo sal, es bautismo quiere significar como nuestros hijos, los verdaderos de Dios, y son hijos de Dios por la señal que en Cristo les fue recibir. Por eso no solamente se van a acercar los papás pueden bautizar. Silvia Natalia. La comunidad cristiana recibe con gran alegría y en su nombre yo te mando por la señal de Jesús, que también mandará padres y familias con la misma señal de Cristo Salvador. Ignacio Martín, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría y en su nombre yo te mando por la señal de la cruz, que también marcará padres y familias con la misma señal de Cristo Salvador. Gonzalo Gómez. Gonzalo, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría y en su nombre yo te mando por la señal de la cruz, que también marcará padres y familias con la misma señal de Cristo Salvador. Laura López. Jesús, acercándose a los 11 discípulos, les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todo el pueblo sea mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Les pedimos, por favor, en el banco solamente estén padres, padrinos y nadie más. ¿Sí? Así es, Señor. ¿Sí? Y todas las personas que van a tomar la Eucaristía, por favor, aquí adelante. Al proclamar el Evangelio, cada uno de nosotros se hace el verdadero bautista.
para que por medio del bautismo y la confirmación los hagas fieles discípulos y testigos del Evangelio por ellos, para que los conduzcas a la felicidad de tu Padre por medio de una vida santa por ellos, para que ayudes a tus padres y amigos a iluminar la vida de nuestros niños por ellos, para que conserven siempre a su familia en el amor por ellos. Recibe, Padre, todas estas oraciones y aquellas que están en nuestro corazón. Lo pedimos por Jesucristo, Hijo nuestro Señor. Ahora vamos a poner todos de pie. Y vamos a pedir a la Santa que interceda por ellos bautizados. Y vamos a responder a cada una de las letanías que ruegan por nosotros. Lo vamos a hacer fuerte y con viva voz, como siempre, escuchamos absolutamente nada. Así que, si somos partícipes de esto que celebramos, lo tenemos que manifestar. Por eso, en cada una de las letanías, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, San José, San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo, Santa Rosa María, San Pantaleón, San Roque, Santa Teresa del Niño Jesús, San Antonio de Padua, San Cayetano, todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Y ahora vamos a permanecer de pie, solamente que Dios va a ser humildemente que dirija estos niños de la mancha original y lo convierta en templo de gloria, a fin de que habite en ellos el Espíritu Santo. Ala roga que este óleo de los catecúmenos te proteja de los embates del enemigo, para que participes de la alegría de la luz y de la paz. Amén. Ignacio Martín, que este óleo de los catecúmenos te protege de los embates del enemigo y que participes de la alegría, de la luz y de la paz. Caterina, Cátedra, que este óleo de los catecúmenos te proteja de los embates del enemigo. Que este óleo de los catecúmenos te proteja de los embates del enemigo, para que participes de la alegría, de la luz y de la paz. Amén. Gabriela Belén, De los embates del enemigo, que participes de la alegría, de la luz y de la paz. después de hablar con tuyo y hablar de la fuente bautismal, te decimos: bendito seas, Señor, Padre misericordioso, que por medio del agua del Espíritu Santo congregas en un solo pueblo a todos los bautizados en tu Hijo Jesucristo, te decimos: Padre misericordioso, que por beneficio del amor derramado en nuestros corazones nos liberas para que gocemos de tu paz, te decimos:
Y vamos a llamar junto a la vida bautismal a los padres y a los padrinos. Los papás van a venir con el niño y se van a poner a mi izquierda. Gabriel Mediante, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nombre le pusieron a su hijo? ¿Quieren que Gonzalo Ramírez reciba la bautismo por la fe de la Iglesia que se bautizada? Gonzalo Ramírez, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nombre le pusieron a su hijo? ¿Quieren que Laura alimente el Espíritu Santo? Amén. ¿Qué nombre le pusieron a su hijo? ¿Quieren que Cristo, al largo reciba el bautismo por la fe de la Iglesia que juntos hemos bautizado? Cristo, al largo fe en la fuente bautismal, lo que hacemos es ungirnos en la frente del Santo Cristo. El Santo Cristo es aquel ser intelecto que recibe el cristiano, lo recibe para toda la vida, no basta que una vez se enoje con nosotros, con la iglesia, y se vaya con el pastor Junel, con mi esposa Eva, sigue siendo católico, apostólico y romano, y nunca más va a poder pegar esa verdadera fe. Por eso lo que hacemos ahora es pedir a los padrinos que se pongan de pie con sus bautizados, para que podamos hacer la oración después de la unción del Santo Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo liberó del pecado y los hizo renacer por medio del agua y del Espíritu Santo, los unge ahora con el brillo de la salvación, para que, unidos a Cristo, sacerdote y Rey, vivan eternamente. Amén. Podemos tomar asiento. Sí. Sí.
padrino, profeta y rey, por los siglos de los siglos. Amén. Ignacio Martín, Ignacio Martín, que este santo crisma te mantenga unido a Cristo, sacerdote, profeta y rey, por los siglos de los siglos. Amén. Gonzalo, Laura, Aide, los padrinos, Santa María. Laura Aimé, que este santo crisma te mantenga unida a Cristo, sacerdote, profeta y rey, por los siglos de los siglos. Amén. la señal cristiana, este signo de salvación. Lo que hacemos es invitar al padrino varón que se acerque a tomar del cielo pascual la luz de Cristo. Y se va a parar del lado de fuera del bautizado. Vamos a ir llamando a un brother, se acerca al padrino varón del cielo pascual y se pone del lado de fuera con el bautizado. El padrino es Cintia Marta, Cintia Natalia, el padrino es Karen Orellana, el padrino es Ignacio Martín, el padrino es Gonzalo Matías, el padrino es Laura Aimé. Como es el mismo padrino, el papá de Laura Aimé. También son padrinos. Y la iglesia conserva a los padrinos una tradición, donde conforme a ellos, a que puedan educar cristianamente a estos niños. Por eso, primero que la iglesia confía e imparte su bendición. Después de hacer la bendición sobre los padrinos, vamos a llamar de nuevo a la familia, padres y padrinos conocidos y encendidos para hacer la bendición de la Virgen María. Después de la bendición final, terminamos con el sacerdote. Oremos, las madrinas ponen de pie. A vosotros, padrinos, la iglesia que confía, Con la ayuda y la palabra y el ejemplo de tus padres y padrinos, logres mantenerla inmaculada hasta la vida eterna. Amén. Se siente y participa. Ignacio Martín, eres un hombre nuevo y eres revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea el signo de tu dignidad y con la ayuda y la palabra y el ejemplo de tus padres y padrinos, logres mantenerla inmaculada hasta la vida eterna. Amén. Gonzalo Matías, eres un hombre nuevo y eres revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea el signo de tu dignidad y con la ayuda y la palabra y el ejemplo de tus padres y padrinos,
logres mantenerla inmaculada hasta la vida eterna. Amén. Hasta la vida eterna. Amén. Cristo, eres un hombre nuevo y eres revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca sea el signo de tu identidad y con la ayuda y la palabra del ejemplo de tus padres y padrinos logres mantenerla inmaculada hasta la vida eterna. Amén. Ese es mío, ese es mío. Ya está, Mati, ya está. Así era que tiene Miguel. Miguel se compró. ¿Eso tiene para ver? No. Bueno, igual que yo creo que se ve. Muy bien. ¿Con qué va? Carolina, tuvo que la materia que tiene es recreación. Tenían que hacer un sketch y hicieron chupa chupa. Bueno, tenemos una prendesa, una Maru y una Paulita, ¿eh? Esperen que nosotros te vamos a... No subas ahí, Eugenia. Basta, te pego la... Ojo, con cuidado, te la distrae. Que me hago tener. Pablo,
rápido, fue rápido. Justo ya. ¿Quién tira? Lidia. Entonces Matilda Moreno. ¿Viste lo que le dije que tenía? Bueno, yo decía, siempre de que está bien. Mira, acá está tu hermano. ¿Querés hablar con él? Sí, Tienen mucho miedo, ¿no? a Pelucito. Mucho miedo. Soy el brujo mano sucia. Porque nunca me lavo las manos. Y me voy. Pero ¿qué queremos? Mira que te toco y te ensucio. ¿Qué te pasa? Soy el brujo mano Ay, sucia. está haciendo Ya viene mi corte. ¡Ya me lavo las manos! ¡Chicos! Para eso no obra pública. ¡Hay que lavarse las manos! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Yo soy el único que tiene las manos sucias! ¡No sos sucio! ¡Chao! Hola, 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 ¿cómo le va? Yo quiero bailar al otro lado. Ah, perdón, hola. Ole, ole, ole. Bueno, dale. Que los no. Ay, cuidado, Brasito. Dale, vete. ¿Qué es, Maite? Lo tengo si querés. Hace puchero. Pero lo compartimos. Vamos. Usted el angelito. Acá que se te Bueno, atendemos, vos decís que puede ser 12 pesos la mitad del tanque. El tanque lleno, según vos, es 24 pesos. Faltan 14 pesos. Yo no lo voy a llenar donde el tanque está por la mitad. Bueno, por eso. Que va a que me empieza a prender la luz. Bueno, vos Yo decís sé que que eres va a 5. reservar. No, ese coche carga 40 litros. Acá sí, Acá, pero allá vende 220 pesos. ¿cuántos kilómetros? Fui y volví en el día. Preguntale a ella cuando llegue. Papá, vamos, Chocho. No, Chocho, mirá lo. cuando era remisero, ¿Y cuántos kilómetros tiene tu auto? Hola, papi. no, el taxi, ni te digo, ya dio vueltas, ¿sabes cuántas veces? Pero, ¿Lleven entregar las valijas ahí? sí, vos que antes. No,
porque tengo una valija, un bolso que es grande como esta mesa. Dos bolsos más. No entra en casa, yo te digo, tengo que salir. La cortita que sale, ¿no? No puedo limpiar la pieza. Está nevando. Cuando venimos ya Habían ganado el bingo la barra. Tirando la barriga se volvieron a la barriga. Número de remisa aquí. Me llamó, me dijo, vení, tenés un viaje a mi casa. Mira la barriga. ¿Qué? Ya me llegó la barriga. Tenía luz. No, porque viste, una cuestión de tiempo y... Esto es el gol, ¿no? ¿Está apretando ese botón? Llevalo, hijo, llevalo. ¿Ya lo prestaste? Ahora sí. Llevalo. ¿Ya lo prestaste? ¿Prestaste? ¿No? ¿Ya lo prestaste? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí? Va a tener que apretar el botón. A ver.
¿Y tú? ¿Hoy o no? Sí. No, no estás enfermito. Sí. No. Sí. Sácale, sácale. ¿Cómo? Bebé. Bebé. Palito. Paracaídas. Ah, el otro día se mojó. ¿Qué pasa? Néstor. Con el carrito, con los bomberos. Con los bomberos. Néstor. Es Néstor. Néstor. Sácale una fotito, Víctor, se me pone ya. No, no, deja. Néstor. Néstor. Papá, ¿por qué no lo puedo sacar yo? Solo quiero sacar a alguien. Vale, pues saco yo. Bueno. Ah, mira, así. Hasta el cambio de bombero. El ascensor voy a bajar. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué estás viendo? Bien. ¿Qué es eso de la tele, che? Cebollitas. ¿Y eso quiénes son los atorrantes? Nene, porque se puso leves. ¿Qué? Nene. Jamón. Néstor. Néstor. Hola. Hola.
Listo. Y subí. Gusano. Como le cae la mamá de una basura. ¡Qué bebé lindo! Venga conmigo a la camarita. Venga, venga. Vamos. A ver, mire. Mire ahí. Mire, Paco, bebé. No es una mamá. Sí, a todo. ¡Qué lindo! ¡Ay, me da mucho! ¡Hola, mami sana! Chino. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué asco? No hagas eso, sí. ¿Y tú? Chao. Quietita. Quédate quieta. ¿Y tú? Quieta. Quieta. Mira la tele. ¡Gugu! ¡A bebé! ¿Dónde estoy bajando? Papá. ¿Listo? Papá. Ah, papá. Papá. Baby. Papá. 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 Diga papá. 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 ¿Por qué esto? Mira, dale. Hey. ¿Dónde apito? Papá. Ay, cuaderno, oiga. Papá. Dentro. 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 ¿Listo? ¿Listo? Ay, No. acá hay una nota, ¿sí? Después te muestro la otra. Sí.
Saca un puntero y castaña. Pero Yo no le fui. La otra hoja. ¿Vas a tomar Nesquik? Sí. no me muevas, Pitu. Oh. Soy el león. Aló. Aló. Soy el león. Aló. Cuando vueltas ahí. Oh. Tu cuento es hermoso. Había una vez una princesa que comía mucho y hasta que un día se engordó y quedó así para siempre. Fin. Leímos un cuento bicho raro. Ja, ja, ja. Bueno, voy a tomar un poquito. ¿Tato? Papá, ¿me puedes filmar que yo cante una canción de tomar el té? Bueno, ya te... No. Estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana. Dale son. Dale son. ¡Ven para ahí! ¿Eh? Al otro lado, Pitu. Hay muchas Dale. cosas. Porque estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío, yo la abrigaré, le pondré sobre todo mío. Largo hasta los pies, yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se les escapa cada 2 por 3. Yo no sé por qué. Dicen que el azúcar siempre negra fue y que en su trozo blanca, tal como la ves. Yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se le va a caer la nariz dentro de la taza, pero no está bien. Yo no sé por qué. Detrás de las tostadas se escondió la miel, la manteca muy enojada, la reto en inglés. Yo no sé por qué. Mañana se lo llevan preso y coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler. Yo no sé por qué. Ahora yo. Papi. Claro. Ahora yo. Anda ya. Bueno, ahora yo. Ahora yo, papi. Bueno. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale un mozo y así, que cuando quiero entrar yo lo veo así, meto los zapatos así y así. Yo tengo una casita que... No vaya, hija. Yo tengo una casita que es así.
así y así. Que por la chimenea sale luz así y así. Y cuando quiero entrar, yo golpeo. ¡No vale! Otros zapatos así, así y así. Yo tengo una casita que es así. Que por la chimenea sale luz así a mí. Pablo, Cuando quiera, yo veo, sí, así, me lustro los zapatos. de sot. Sí. Yo canto bueno. Bueno, a ver, saluda que me voy. Una castedona en la gol. Chao. La casa del salón. Con esta la escoba, mi humano la guiachón. Con esta carestona, ni con este de ochón. Con esta la casita, si yo sé, parecen los capos en la casita, regulan las casitas, pone al sal, con esta la casita se escapó cuando era a diálogo en mi casa. Al lado de Ponete al lado. Pablo, vení. Canta esta canción. Sí, espera. Bueno, yo te presento. Bueno, chao, hijo. Presentamos al señor Pablo que va a cantar una canción. Un Bueno, ya está, aplauso, ya por está. favor. Yo manejo mi No. automóvil. Bueno, estoy filmando. Pablo. De sot. Sergio, a mí me parece que acá no le falta un tornillo, esta cámara. Papá. ¿Te ayudo más? Ay, sí, dale. Sí. ¿Me cae? Ay, ya. Oh, ¿quién? Bueno, no lo hagas mal. Caliente no lo hagas mal. Dale, que va a Bebé, jugar, no me mojo todavía. ¿Puedo pisar la calle, señor? Thank you.